Bueno, bienvenidos a todos a Open Podcast. Hoy tenemos un tema que se debería hablar más: ansiedad, depresión y suicidio. Vamos a hablar de cuáles son las diferencias entre depresión y ansiedad, cuáles son los cuadros clínicos, cómo podemos identificar si estamos en alguna de esas situaciones, qué recomiendan los expertos. Además, hablar sobre el suicidio y cómo cada vez crecen más los casos en nuestras zonas. Y es sorprendente saber también cuáles son los países con más casos de suicidio en el mundo. Pero bueno, así que quédense hasta el final y voy a recordarles que se suscriban al canal, que le den like, que compartan para que nos ayuden. Y bien, siempre acompañado de mi amigo Jaco, Buenas noches, buenas Jaime. noches, hola a todos. Bueno, buenas noches, buenos días, a donde se Noches para encuentren. nosotros, Sí, sí, así sí. es. ¿Cómo estás? Bien, bien, acá con estos temas delicados, vamos a externar un poco lo que nosotros pensamos, que no es una realidad, siempre aclarándole, no es una verdad absoluta, simplemente son opiniones y unos datos que ya, Sí, y unos hechos, porque son, así es. Y son temas que, pero hay que hablarlos. Son hay, temas que se habla poco y se debería hablar hay que, más de hay ellos. que tomarlos hay que tomarlos de este tipo de temas para que la gente conozca hoy en día. Sí, ¿por qué estos temas? ¿Por qué estos temas? Porque son importantes. Además que desde el 2004 en Europa se celebra el 7 de octubre el Día de la Depresión, para luchar en contra de la Correcto. depresión. Y la Organización Mundial de la Salud, mejor conocida como la OMS, celebra el 10 de octubre el Día Mundial de la Salud Mental. Entonces estamos en el mes, ¿verdad? Así que también eso trajo el tema a la mesa. Según la misma Organización Mundial de la Salud, la depresión es hoy por hoy la tercera causa de no, la tercera causa de muertes en el mundo. O Ok. sea, es Te- la tercera razón por la cual Imagino que está el cáncer, está los accidentes de accidentes de tránsito tránsito y y el suicidio. La la salud depresión, mental. La salud mental, que es ansiedad, correcto. no suicidio, sino ansiedad y Ansiedad y depresión. depresión, ok. Las razones que te ¿Qué llevan te a... llevan a suicidarte? Ok, entonces, otro dato que me gustó mucho es que 25, entre el 20 y el 25% de las personas que sufren ansiedad o depresión son mujeres. Eh, y eso es como... Mira, lo que pude ver, bueno, y la verdad que habría que verlo mucho más a profundidad y a veces estos temas se tocan realmente con un experto. Pero sí tiene que ver mucho lo que es el entorno social, el crecimiento, cuál fue tu crecimiento, digamos, tu desarrollo en la infancia y en la adolescencia, si hubo traumas. Y luego hay cosas que se van desarrollando a medida y ni cuenta te dabas. O sea, hay mucha gente, las circunstancias son diferentes para cada caso. Claro. Siempre hay patrones a seguir, pero en realidad, por ejemplo, aquí en nuestro país, una de las causas para el caso, digamos, de la depresión y el suicidio O ansiedad. Ajá. es Ahorita estamos en depresión, ansiedad. ansiedad. Ok, vámonos primero. Pues bueno, yo padezco de ansiedad Ujú. desde mi adolescencia, pero no me ha llevado a otra etapa. Me desapareció durante un buen tiempo y luego con este regreso del COVID como que me volvió un Sí, lo poco mencionaste en uno de los de los... episodios, Correcto, entonces a mí me dio que había como activado eso en vos. exactamente una cosa que yo lo había dejado, digamos que me dio mucho en mi adolescencia y luego Desapareció y lo desapareció volviste y a experimentar. me volvió, sí, Mira, se pueden tener las dos al mismo tiempo. Es depresión y ansiedad. Se pueden tener exacto. las dos al mismo tiempo y se confunde mucho entre una y otra. Incluso en eso queremos apoyar hoy a definirlas para que la gente pueda ubicarse en dónde está, porque son como parte de un mismo cordel, por así decirlo, como extremos de un mismo cordel, si le queremos llamar. Entonces son muy difíciles de diferenciar, pero sí existe una diferencia clara entre una y otra, ¿verdad? Ahora, tanto la ansiedad como la depresión son maneras en las que reaccionamos a eventos ¿Qué sucede? externos, Ajá. externos y que nosotros los vinculamos internamente. Eso es muy importante definirlo, porque de repente cuando nosotros aceptamos eso, Es una enfermedad, sí, es una pero enfermedad. Ajá. de eventos externos que luego
nos afectan. se vinculan internamente y luego ya lo haces propia, ¿de acuerdo? Pero Sí. cuando aceptamos que eso es en realidad ocasionado o fue activado por situaciones externas, Somos seres permeables, entonces en lo externo normalmente nos va a afectar tanto positiva como negativamente. Entonces, tanto la ansiedad como la depresión, como seres permeables, por desgracia, pues nos calan por el lado negativo. sí. Ajá, pero sí podemos identificar que fue por algún evento externo que Sí, luego lo interiorizamos. correcto. Pero entender de que no nacimos con eso y que no es nuestro, o sea, no es una oreja nuestra, no es Sí, una o sea, nariz nuestra, eso también cuando entendés eso y lo aceptas, te da poder para decir, puedo hay quitarlo casos entonces. clínicos confirmados, eso sí, de que es hereditario. Ujú, puede ser. De que alguien que padeció un trastorno o algún tipo de esta enfermedad eh, o condición, bueno, para Condición. no ser, para ser un poco más sensibles, es que se puede heredar. Sí. No es en todos los casos, pero sí. Ajá. Ahora, algunos síntomas. La ansiedad, por ejemplo, sí tiene eh, más presencia física, por así decirlo, o sea, dolores abdominales, eh, frecuencia a orinar, mareos, tensión muscular, respiración agitada, temblores, fatiga, irritabilidad, ¿cómo es eso? Movimiento, mucho movimiento. Ajá, problemas de insomnio, Sí, eso es ansiedad un poco más física. Ahora, la depresión o los estados depresivos son más sentimentales, o sea, sentimiento de culpa, de menosprecio, de baja autoestima, exactamente. ¿verdad? Aunque también generan falta de cansancio, falta de concentración, trastornos de sueño, pero si te fijas, ahí se puede identificar un poco la diferencia. O sea, la ansiedad es más física y la Exactamente. depresión es más sentimental. Y la ansiedad, bueno, todo es tratable, todo es tratable. Evidentemente la depresión es un paso un poco más profundo que la ansiedad. Lo que sí te lleva, y las dos te llevan a condiciones, a ambas condiciones te llevan a padecer si no estás fuerte mentalmente, que es un poco Sí, te pueden complejo, llevar te pueden a llevar, un por ejemplo, lugar a un lugar muy feo. Por incómodo. ejemplo, hay mucha gente que cambia, te digo, porque a mí me pasó, que cambia la ansiedad para poder matar ansiedad a vicios. Exacto. Diferentes vicios, ¿no? Y no digamos la depresión, donde está el tratamiento con muchos narcóticos. Entonces, Es complicado. complicado. Ahora, otra de las maneras para diferenciarlos es qué predomina. Por ejemplo, perdón, en la ansiedad predomina el miedo. Sí, ¿De acuerdo? el miedo. Y en la depresión predomina la tristeza. Esa es otra manera en la que uno puede identificar en qué momento está, en qué situación está, porque qué predomina más en vos. En la ansiedad, por ejemplo, hay un temor a la muerte, por ejemplo. Ujú. Hay un miedo a la muerte. Exacto, O sea, es un miedo, predomina el miedo a la muerte, a sentís que que va te a pasar mueres, que algo. sentís que te morís. Ujú. O sea, cuando te da un ataque, sentís que me estoy muriendo. O sea, y ahí está esa sensación no tan fea. Sí, ahora me gusta esta definición y esto lo hacía un psicólogo argentino, lo definía, se me va el nombre ahorita. La depresión es Diego Maradona. no, la depresión es un exceso de pasado no resuelto. La depresión, o sea, Ajá. es un exceso de pasado no No resuelta. resuelto. Deja muchas puertas, Así muchas es. puertas La abiertas. ansiedad es el exceso de futuro Incierto. incierto, temor al futuro, exceso de temor al futuro. Y el estrés es el exceso de lo presente, el Exactamente. agobio de lo El presente. agobio ¿Qué voy a presente, sí. hacer? ¿Qué tengo que hacer? Ahora, si nos fijamos, las tres cosas que son ahora como las enfermedades más Ambas las tres. fáciles de adquirir, depresión, estrés y ansiedad, son excesos pero de cosas sin resolver o de cargas mentales y emocionales Culpas. que nos ponemos que no necesariamente deberían estar ahí. El punto es, perdón, que las hacemos propias. O sea, y repito, nada de esas cosas son una parte de tu cuerpo, o sea, no es tuyo. Hay que, Exactamente. No, es que, como te repito, somos seres permeables. Entonces, ciertas actividades te afectan de una manera que crees que el mundo conspira absolutamente contra vos. Y casi
casi sos responsable de la culpa del mundo. Y ese es el nivel, esa es la depresión, es decir, creer de que todo lo malo que ocurre es por, obviamente, baja autoestima, ¿eh? Todo lo malo que ocurre tiene razón de ser por alguna acción que vos realizaste. Así es. Es- Sí, entonces, totalmente de acuerdo. Entonces, para como aterrizar un poco, depresión es, predomina la tristeza, como ya lo sí, dijimos, y sobre todo es la preocupación, sí. activada por cosas que te sucedieron. Eh, Violaciones de pequeños. Yo conozco a gente que padece de depresión y tiene tratamientos por tipo de, fueron ultrajados de niños, por familiares, complejos. No son o cosas temas, que sucedieron, o sea, o algo que te una afecta, relación fallida, la relaciones, muerte de un ser querido, pero, economía, ajá, factores económicos. Un señor, si yo conozco, lo conocí, que terminó pues mal, pues, perdiendo la vida porque lo ahora, perdió todo. Entonces, sí, exacto, es como bien fina la diferencia entre una y otra, pero hemos dado algunos ejemplos que te pueden ayudar a diferenciarla, pero depresión son cosas que sucedieron. La parte económica para mí va más hacia la ansiedad, te genera esa ansiedad, ¿qué va a suceder sin dinero? ¿Cómo voy a pagar? ¿Me van a quitar la casa? eso. ¿Verdad? Entonces hay que aprender a diferenciar. Ahora, ambas cosas son, una es pasado, que ya no puedes hacer nada, ya sucedió. De acuerdo. No estoy diciendo que el que está en ese cuadro clínico tenga que decir, ya los escuché esto, ya me curé. Sí, No. no, no, no. Pero sí es importante aceptar que aunque duela o aunque cueste, eso ya sucedió. O sea, lo que te tiene en depresión ya sucedió, ya pasó. O sea, toca Afrontarlo. afrontarlo, Afrontar la vida. levantarte y salir adelante. Y Yo, la ansiedad, que es, ¿qué va a suceder? Pues no ha sucedido. ¿De acuerdo? No ha sucedido. así es. Sí, Así es es. importante entender eso, que tenemos poder. Ahora, eh, poder sobre esas cosas. Ahora, otra de las cuestiones donde podemos diferenciarlas es en la variación en un mismo día. La depresión genera cambios bruscos de estado emocional. Sí. En un mismo día puedes tener dos o tres y vienen otro tipo de casos clínicos como la bipolaridad, bueno, ¿cómo es? Eh, lo de Jim Carrey en la película de Irene y yo y mi otro yo, no recuerdo, No me acuerdo. que tenía otra personalidad. Ajá. No, Eh, no es no, bipolaridad, esa no es bipolaridad, era, bueno, ya se me olvidó. personalidad múltiple. El hecho es de que que es otro de los puntos, que es exactamente, bueno, un ejemplo bizarro, pero un buen ejemplo al final, porque hay mucha gente, pues, por la cantidad de personalidades que existen y que tenemos, hay mucha gente que es implosiva, que todo es Hacia adentro. hacia adentro, lo va guardando, lo va guardando, lo va guardando, y hay algo dinamita todo y te activa todos estos tipos Por eso hay que expresarlo, hay que hablar siempre. Hay que hablarlo, así es. Ahora, como vos decías, estas situaciones de la ansiedad, la depresión, definitivamente que es muy difícil de diferenciarlo, es muy difícil de atenderlo. Sí lleva a cosas bastante complicadas como A el lugares abuso oscuros. de fármacos, el Exactamente. abuso de drogas. Yo empecé a fumar, o sea, en mi adolescencia empecé a fumar, dejé de fumar el año pasado, justo antes de la pandemia. A un punto que tenía que parar. Y, o sea, te lleva a hoyos, a hoyos profundos realmente. Sí, Digamos que lo mío, pues, yo casi canalicé mi ansiedad con el cigarro. sí. Pero digamos que hay Sí, casos un poco más extremos, ¿no? sí, yo también me considero alguien con cierto grado de ansiedad. Yo Tienes tics. arranco hilos, Ajá. ajá, muerdo. A ver si siento que tengo eso. Nuevamente, ojalá que sea dentro El rango. del rango de lo administrable, pero hay que reconocerlo y tratar de administrarlo. Y también hace poco tiempo pasé un cuadro de depresión y ahí es donde te das cuenta, normalmente uno cuando no lo ha pasado ve cosas como imposibles en uno. Es O que sea, y entrando al tema del suicidio, activa cosas que no conocías de tu sí, cuerpo, de tu ser. Me imagino habla, que
creo que, bueno, tenemos a nuestros padres con vida, gracias a Dios. Eh, Me imagino que la pérdida de un ser querido ha de ser un detonante para algo o no. Digamos que cada quien lo maneja. Hay gente que lo puede manejar, hay gente que absolutamente no. Sí, Y entra en una depresión tremenda. pero yo sí viví esa sensación de muerte, o Ajá. sea, ¿ah? De muerte, de querer morir. O sea, la depresión, y por eso fue un tema que me interesó tocar, porque antes de ese suceso en mi vida, yo honestamente no creí, no miraba viable, pues, que un pensamiento suicida Te llegara a pasara. mí. O sea, yo decía, eso es imposible, ¿verdad? Pero no, y ahí es donde entendés que hay personas que llegan a ese punto y luego no tienen ayuda. Gracias a Sí, Dios. al que llega a ese punto es bien difícil porque ya casi es una sola vía. Considera que esa es la única ruta de este escape. Sí, hablando del suicidio, pues lo que mencionamos al inicio es de las causas más fuertes de muerte en el Disculpa, mundo. antes de que sigamos, que olvidé porque es diferente, digamos, en caso de la ansiedad, como cada quien canaliza la ansiedad de diferentes formas, diferentes maneras, o ciertos impactos en tu vida. eh, por ejemplo, mucha gente que... A mí me pasó, fíjate que me pasó, y creo que todavía me sigue pasando, porque si bien dejé de fumar hace poco, o sea, hace un año, pues, siento que es relativamente poco. Cambias, cambias rutinas. Y hay gente que canaliza ansiedad, por ejemplo, con la comida. Ajá. Sí, Y, excesos. Ujú. y engorda, o, en exceso, exagerado, ¿verdad? Entonces, ese tipo de detalles, no necesariamente es en algo, en un narco, en algún narcótico, sino en este caso, por ejemplo, mucho conozco casos de igual, de que la ansiedad o la depresión te llevaron hacia, hacia ese tipo De de prácticas. prácticas. Bueno, El volviendo al suicidio. tema donde estaba, ¿verdad? Es de las causas principales de muerte. Más de 100.000 personas al año en América se suicidan. Más de 100.000 personas. O sea, no es un pequeño dato, no es una pequeña cosa. Y el problema de esto es que son situaciones mudas. ¿A qué me refiero? La familia le da vergüenza hablar de eso, son temas tabú Sí, Santo Mateo. decirlo. Entonces, este tipo de temas se siguen metiendo entre la gente, entre los jóvenes o entre las personas y nadie lo considera. Que ya vamos a hablar de los recomendaciones. Bueno, termina ahí, te Ah, digo. perdón, 78% de las personas que se suicidan son hombres. Mira qué interesante. Al inicio de ansiedad y depresión, Son las mujeres. mujeres son las que más lo padecen. Pero de alguna u otra manera, Saben sobrellevarlo mejor. los pocos hombres a los que le sucede Ter- terminan, Terminan en suicidio. sí, porque también son los que menos hablamos, Sí, los que correcto. menos queremos ceder Sí, ante hay esas menos cosas. somos menos expresivos. Sí. Eh, bueno, Estados Unidos, en América, es el país con más suicidios en el mundo. De todos los casos, en el mundo, en América, Mira, de todos los casos que suceden, más del 40, casi el 49% son de Estados Unidos. O sea, ese país tiene problemas. Y hacia abajo de Estados Unidos, Uruguay. Uruguay. Uruguay tiene Un alto una alta tasa. tasa de... Recordemos que Uruguay es muy poca población, creo que son Exactamente. 3 millones de Por personas, eso te entonces digo, su sí, indicador es más bien, alto. bien agresivo. Porque el indicador de suicidio es suicidios cada 100.000 personas, así es el indicador, no es Sí, sí, cuántos sí. hay. Lo otro es Honduras, nuestro país, tiene una tasa baja, pero va en aumento. Y me llamó la atención que Francisco Morazán es más a ver si lo tengo, 60% de los casos de Honduras son en la zona centro. Bueno, nosotros acabamos de pasar un caso de eso, lo vimos el fin de semana acá. El señor que se copeteó por la muchacha Ah, sí, la noticia la vi de una periodista. tiene Ujú. correcto, o sea, Bueno, un hombre y un suicidio, un cosas hombre que hemos suicidio, correcto, estado hablando. cuestión sentimental, la muchacha tenía ahí su X y bueno, se copeteó, pues, o sea, Sí, la gente, bueno, son temas delicados, sí, sí. uno no lo comprende, no lo entiende porque no lo pasa, o sea,
para nosotros es como incomprensible no querer vivir. Sí, así es. Ahora, otra de las cosas que me llamó la atención es que normalmente uno anda en la cabeza, yo le pregunté esto como a 6, 7 personas, y es como, ¿cuál es el país con más suicidios en el mundo para vos? Todo el mundo decía Japón. Por alguna razón, Sí, el, yo el cine yo escuché, sí, japonés sí. Ajá. y Pero es todo, ahí está el bosque de los suicidios, o sea, es como, yo tenía entendido que tiene que ver mucho con el rigor de la cultura, sí, el japonés o el oriental la lo empuja más infelicidad. la ansiedad, lo empuja más la ansiedad. En Estados Unidos, ambas. Ahora, el indicador de depresión se mide cada 100.000 habitantes, por lo tanto, el número uno es Japón, con 15.8, pero el número 2 es Estados Unidos con 14.5. ¿De acuerdo? Entonces, hay más población en Estados Unidos, son más casos los de Estados Unidos que los de Mira, Japón. yo tengo una teoría, creo que es algo que no es mía, pues o sea, creo que está por ahí, pero digamos que lo percibo más claro. Em, por ejemplo, en Estados Unidos el detalle es la presión del salir adelante. Y mira, es una cosa que se ha exportado, ¿no? El hecho del compromiso y de la casi obligación de ser una persona exitosa económicamente. No sé si exitosa sería el adjetivo adecuado, porque creo que cada quien puede considerarse exitoso De otra a su manera, manera, en otros en su rubro, áreas. como él quiera, o sea, donde él participe. Y si revisamos el sistema de Estados Unidos, es un sistema bravo, duro, donde si no te impones, te van a pisotear. Es capitalismo al final. Entonces, el dinero juega un factor muy preponderante en la cultura de ellos. Y se Sí, nos ha exportado a estos países. Entonces creemos que el dinero, si falta, para mí que es uno de sí, los grandes casos en ese... sí, no, no es, Estados Unidos tiene, para mí ese caso que vos decís, pero yo lo enmarcaría en un tema de apariencia. O sea, sí. en Estados Unidos se idealiza demasiado, que es algo que vamos a hablar muy pronto en otro tema. Se Oíme, idealiza demasiado, entonces la gente tiene ansiedad de conseguir dinero para poder vivir eso que idealiza. exactamente. Y Por hay eso. otras personas que también físicamente quieren lucir como lo que se idealiza. Entonces, son presiones Mira, y bueno, y muy fuertes. vamos a irnos, tal vez nos queda un poquito de tiempo para tocar dos tipos de temas. Por ejemplo, aquí hay mucha gente, ahora, que encontramos suicidios en jóvenes, en personas muy jóvenes, de Sí, 14 sí. 15 años, porque el novio lo deja o porque la novia lo deja, cuestiones sentimentales, ¿verdad? Hace poquito, un caso de una cipota, pero la verdad que muy bonita, una niña muy bonita, y el novio la dejó y pues, La Organización Mundial de la Salud califica como la segunda razón de muerte de personas de 15 a 29 años. O sea, la las salud personas de mental. 15 a 29 años, el suicidio es la segunda razón de muerte Oh, terrible, por razones de depresión. terrible. O sea, los jóvenes están muriendo más por eso que por otra cosa. Ah, y vámonos al otro caso, porque hemos encontrado la cantidad de suicidios en famosos, digamos. Ujú. Hay gente que aparentemente no tiene todo. Y Por eso decíamos al inicio, o sea, la depresión y la ansiedad son excesos sin resolver de pasado o de cosas que te van a que suceder. no tiene nada que ver con el dinero muchas veces. Es decir, Ahora, ujú, sí, es algo que te golpeó en algún momento de tu vida, siendo pero una persona pero no es tuyo, famosa. que eso es importante. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Número uno, no quedarse solo. Ahí es donde los hombres tenemos desventaja, porque el hombre no busca, o sea, el hombre busca exceso, ¿de acuerdo? Se va hacia un exceso. Exacto. Sí está acompañado, pero para ir a beber, o sea, pero no porque se junta con un amigo y se va Y es a para desahogar y desviar el va. tema. Sí, así es. En Correcto. realidad es como ocultar. Sí. No quedarse solo, eso es importante. Hable, Buscar, hable. Si usted buscar. padece alguna de estas enfermedades, busque ayuda. Esto es importantísimo. Así es, porque yo te lo digo, Cuéntelo, dígalo. definitivamente, yo lo viví y es que eso te captura, te abruma, o sea, si vos no lo hablas y no tenés esa persona cerca, no, o sea, de repente ya sucedió y ya no estás aquí. Entonces, como vos decís, hable, busque con quién hablar.
Otra de las cosas es realizar actividades que te dispersen, pero eso no es ir a beber, eso no es una actividad, o sea, practicar un deporte, hacer ejercicio, eso ayuda Que te saquen totalmente muchísimo. de tu Pintar, círculo. Ujú. andar en bicicleta, jugar fútbol, salir a correr, ¿verdad? Hacer una manualidad, tejer, o sea, muchas de las cosas que se pueden hacer. Lo otro es la terapia profesional, o sea, Que, tanto psicólogo que este es el como último recurso psiquiatra. que casi todos quieren, que todos buscan. Porque es como también un tabú en el hecho de ir a buscar ayuda en No. una persona. Ajá, Y exacto. es El como, no último... estoy loco, no estoy loco. Bueno, eso sí me gustaría hablarlo, exacto, totalmente. Psicólogo y psiquiatra. Ningún, o sea, nada que ver con los locos. Exactamente. Y lo más triste es que el psicólogo también lo relaciona con locos y nada que ver. O sea, en todo caso, sería un psiquiatra. Pero el mismo psiquiatra No no es es un que loquero. está hecho Sí, para eso. no, no es un loquero. Ahora, la diferencia entre psicólogo y psiquiatra normalmente es, o en realidad es que el psiquiatra es el que sí tiene esa experiencia médica para recetar fármacos, ¿verdad? Entonces, eh, esa es la diferencia. O sea, el psiquiatra, si tu caso clínico necesita fármacos, un psicólogo te va a mandar a un psiquiatra, porque él es, por ejemplo, para dormir, tenés un descontrol eh, para dormir o ya tu tema de ansiedad está Exactamente. demasiado descontrolado, entonces un psiquiatra es el que te va a atender y te va a dar fármacos y te va a llevar en un control. Un buen psiquiatra va a evitarlo, así como un buen dentista va a evitar quitarte la pieza, un buen psiquiatra va a evitar drogarte, Exactamente. a menos que sea extremadamente necesario y ellos mismos tienen el proceso para luego limpiar tu cuerpo. El psicólogo no, el psicólogo es el que usa las otras técnicas, ¿verdad? Conductas. Conductas Pero del ser son humano. necesarios, eso no da vergüenza, eso no ayuda, eso no daña, o sea, yo creo que nosotros todos necesitamos un De hecho, a psicólogo. todos, sí, no es nada, no hay nada malo en ir a buscar una ayuda profesional para ciertos problemas, porque Así no es. lo sabemos todo. Yo tengo mi psicólogo, todos necesitamos, es una tontera pensar eso, sobre todo porque lo que hablamos, y ahora todo nos empuja a ideales que si no los alcanzas ya te sentís con Hay ansiedad frustración. o con depresión. Exactamente. Y bueno, yo siempre recomendaría buscar de Dios. Em, entonces, en resumen, las tres cosas, estrés, depresión, ansiedad, son excesos. Una es exceso de pasado, que es la depresión, una es exceso de futuro, que es la ansiedad, y una es exceso de presente, que es el estrés. Ninguna de las tres cosas son parte de nuestro cuerpo. O sea, no es una nariz, no es un ojo, por lo tanto no hay problema en sacarlas. Si es un tema del pasado, hay que liberarse de eso, pedir perdón si hay que pedir perdón o perdonar si hay que perdonar. Si es un tema del futuro, pues no ha sucedido lo que te estás imaginando que va a suceder y nadie te garantiza que va a suceder. Entonces no hay por qué por qué tomar eso como parte de tu vida ya. Y lo del presente, vos muchas veces lo has dicho, hay que disfrutar lo que haces. Sí, sabemos que es difícil. O Es sea, difícil, pero se puede. exactamente, desde un punto de vista del que no lo ha vivido, digamos, o un poco fuerte, digamos, te puedo decir mil cosas y te puedo decir viva y esto y lo otro. Eh, Esa es la recomendación, eso es lo que yo sugeriría, pero entiendo de que hay niveles donde la depresión, la ansiedad es demasiado fuerte y hay pocas vías de escape también, desgraciadamente, y hay que decirlo, ¿verdad? Vivimos en un país donde hay pocas vías de escape y Sí. pocas maneras de ayuda, pero los hay. Hay lugares donde te pueden ayudar, hay lugares que te pueden servir. Y como dijiste vos, o sea, están todas esas opciones. Están esas opciones. Pero se entiende que no es fácil. Yo lo tengo bien claro. Si es tan alto el número en todos estos tipos de condiciones, es porque hay que poner atención. Así es. Algo nos están diciendo, o algo nos quieren decir, o no nos están diciendo. O sea, Así es. Pero bueno, a seguir adelante y Dios con cada uno de nosotros. así es. Jaco, un placer, nos estamos viendo. Sí, hoy fue un tema serio, estamos bien serios, lo que pasa que era el tema serio. Sí. Sí, no puede- Pero bueno, igual los invitamos a suscribirse al canal, ayudarnos a compartir y todo para llegar a más y seguir haciendo este tipo de videos. Listo. Saludos. Chaucito. Esto es Open.